Quiero saludar a los que nos escuchan y a los que nos miran también a través de los medios de comunicación, a los que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube. Para nosotros como iglesia es un privilegio grande el poder llegar hasta la intimidad de tu hogar. Esperamos que no cambies de canal, esperamos que sigas ahí y disfrutes esta hora de poder en donde creo que Dios hablará tu vida de una manera especial. Podemos dar una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, que se oiga más fuerte. Nos sentimos contentos. Aleluya. Bienvenidos a Renuevo. Gloria a Jesús. Esta tarde quisiera poder hablar, hermanos, acerca de el tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con Dios. Yo creo que hablar de esto en medio de una iglesia, hermano, es bastante difícil, porque creo, hermanos, que definitivamente todos creemos en Dios, todos de alguna manera conocemos de Dios. Y entre semana estaba oyendo yo algunos predicadores, y dentro de los que escuchaba venía una predicación en la cual fluía en la misma forma en lo que yo estaba pensando, lo que el Señor había puesto en mi corazón para traerle este día a usted. Y me llamó poderosamente la atención, hermano, cómo este hombre, hermano, en medio de una iglesia muy, muy numerosa, aceptaba una realidad que es bastante difícil para nosotros como pastores aceptar muchas veces. Como la es, hermano, el tener gente que conoce de Dios, pero que no conoce a Dios. Bastante difícil, hermano. Y entonces hay elementos claves que determinan cuánto yo conozco a Dios. Entonces vamos a poner en perspectiva esta tarde ese pensamiento. Y para poder desarrollar, hermanos, este pensamiento, quisiera yo leer en el primer libro del profeta Samuel. Es una de las historias, hermanos, del Antiguo Testamento que creo que se conoce mucho. Y en el versículo 7, no voy a leer mucho, el versículo 7 dice, capítulo 3, versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Váyase al capítulo 2, el versículo 18. Esta historia es cronológica. Quiere decir que fue narrada exactamente de acuerdo al tiempo. O sea, estamos siguiendo para atrás. Eso quiere decir que Samuel ya ministraba a Dios. Pero quiero que usted tenga en mente lo primero que leímos en el capítulo 3, versículo 7. Que Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Pero en el capítulo 2, versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Quisiera, como dije en esta tarde, poder, a la luz de lo que hemos leído, contemplar esta verdad. La necesidad de poder conocer en un nivel mayor a Dios. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, venimos aquí porque tenemos una necesidad, ¿cierto o no? Hay una necesidad que necesita ser saciada. Hay una necesidad que necesita ser mitigada, disuelta por completo. Y gracias a Dios que estamos aquí, porque estamos estudiando la palabra de Dios,
del Dios vivo. Estamos estudiando, hermano, la palabra del Dios que es verdadero. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es el Dios verdadero? Quizás no tengamos toda la revelación de todos los tiempos. Quizás no tengamos, hermano, toda la exégesis, ¿verdad?, completa, hermano, y creo que en realidad nadie la tiene. Pero de una de las cosas que nosotros debemos de estar seguros, hermanos, es de que sí conocemos a Dios. Y no solamente conocemos de Dios. Porque dependiendo de nuestra relación con Dios, es como va a ser nuestra manera de caminar. Es como va a ser nuestra manera de desarrollarnos dentro de la vida. Yo creo que esa ha sido una de las cosas, hermanos, que al cristianismo más ha vuelto vulnerable. Porque la gente de afuera, hermano, espera de nosotros mucho. ¿Sabe usted que la gente de nosotros espera mucho? La gente del mundo espera que nosotros, cuando nos identificamos como cristianos, evangélicos, como protestantes, ¿verdad? O no sé cómo usted se identifica para darse a conocer cuál es su creencia. Desde el primer momento en que la gente oye que usted es un creyente, la gente espera mucho de nosotros. Sin embargo, ¿de qué depende que nuestro actuar sea de acuerdo a nuestra confesión? Porque eso no lastimosamente no actúa de una manera automática, sino que nuestra manera de actuar es consecuencia de cómo uno ha conocido a Dios, en qué nivel lo has conocido. Me llama la atención porque, hermano, especialmente en este hemisferio, especialmente en este continente, ya lo he dicho y lo voy a volver a decir y lo voy a volver a predicar. Hoy en la mañana estaba estudiando el Nuevo Testamento y me encontraba con aquella palabra que el apóstol Pablo dice: porque para mí no me es trabajo, decía el apóstol Pablo, volver a escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, decía el apóstol. Así de que entre más escuchemos una palabra y una vez más, va a pasar dos cosas: hasta que se nos quede, o también el que necesita convertirse se pueda convertir al Dios vivo de una sola vez y para siempre. Porque no se trata de tener un concepto, no se trata de tener un sistema, no se trata de tener, hermano, todo un esquema y un escaparate, hermano, en el cual uno conoce el A, B y C de las cosas, cómo funcionan aquí adentro. No se trata de eso. Eso no nos da la victoria. Eso no nos da la victoria. Hay gente que conoce, hermano, más de eclesiología que cualquier otro, y eso no le da la victoria. Cuando llega el momento de la tentación, cuando llega el momento de la prueba, fallan. ¿Sabe por qué? Porque lo único que tienen es letra y no tienen la esencia de lo que es lo que transforma la vida en el interior del hombre. Y es por eso, hermano, de que los ministerios se pervierten. Es por eso de que no tenemos la consagración que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener. No tenemos, escúcheme bien por favor, no tenemos la consagración que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Uno puede conocer toda la Biblia y ser un perfecto pagano. Uno puede saberse todos los coros y ser un pagano. Es más, Satanás sabe bien la Biblia, se la sabe de memoria. Y es un inicuo. Así dice la Biblia, así le llama Dios a Satanás, es un inicuo. Entonces, ¿qué es lo que va a traer victoria a mi vida? ¿Qué es lo que va a traer victoria? Pregúntese por favor, ¿qué es lo que va a traer victoria a mi vida? ¿Qué es lo que va a hacer que yo pueda caminar de una manera diferente? ¿Qué es? Estamos aquí para ser mejores cada día, ¿cierto? Me llama la atención porque aquí hay por lo menos
4 personajes, no voy a mencionar a Ana, que es la mamá de Samuel, pero por lo menos hay 4 personajes que son relevantes en esta historia. Número 1 era Elí, que era el sumo sacerdote. Y si usted es ajuicioso, hermano, y mira cómo comienza el capítulo 3, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos a Dios, hermano, la visión es corta. La revelación es corta. ¿Sabe hasta dónde llega la visión? ¿Hasta dónde llega la revelación? Hasta donde yo conocí del que me enseñó. Yo no puedo tener más, porque lo único que tengo es lo que me enseñaron. Pero cuando yo no solamente tengo la fuente de un maestro humano, sino tengo la fuente de todas las fuentes, hermano, esa fuente nunca para de revelar, esa fuente nunca para de hablar, esa fuente seguirá ministrando mi vida día y de noche. Pero cuando yo solamente tengo lo que me enseñaron, voy a tener un nivel, voy a tener un tope, por así decirlo. Y eso es lo que le pasaba a Elí. Elí lo único que tenía era lo que había aprendido de su antecesor, al quien él había precedido. Y por eso es de que llegó un momento en que la revelación fluyó, pero llegó un momento en donde ya Elí ya no tenía palabra. Lo más tremendo que le puede pasar a un maestro de la palabra, hermano, es no tener la revelación de Dios, no tener una convicción propia de lo que está hablando. Como Job decía: yo hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, porque Job tuvo que tener un encuentro personal con Dios. Y ese es el problema de hoy en día, hermanos, porque la gente habla lo que le dicen, porque la gente oye lo que le están diciendo, pero en esencia no tienen un conocimiento, no tienen una revelación personal del Espíritu Santo que le habla y que le certifica en el corazón. Por eso es de que Jesús vino a botar todas esas tradiciones, y Jesús decía: oísteis que fue dicho, porque solamente eso tenían los dichos de los ancianos. Pero Jesús venía a decir: mas yo les traigo la revelación del cielo, mas yo os digo, decía el Señor, yo no dependo de lo que oí, yo les digo lo que oí del Padre, decía Jesús. ¿Y usted qué y yo qué es lo que hablamos? Yo recuerdo cuando el Señor me empezó a inquietar para empezar a escarbar la doctrina que por años me habían metido. Cuando el Señor me empezó a remover y me empezó a revelar su palabra. En muchos estratos caí mal, en muchos lugares dejé de ser bienvenido. En muchos momentos, hermanos, llegué a causar disgusto, porque mi manera de ver la vida, mi manera de interpretar la palabra, no era como el común denominador de todos. Porque siempre el que tiene revelación, siempre lo van a ver mal. El que tiene revelación, el que Dios le hable, ese siempre va a salir con una nota diferente. Y a mi corta edad, sin tener ningún peso, sin tener ningún conocimiento o ser conocido dentro de los estratos, yo decía: eso no es así, eso está mal interpretado. Y me decían: ¿y este quién es? Y nosotros con 40 años, ¿y usted quién le ha dicho? Yo decía: yo no sé, pero a mí algo me dice que eso está mal interpretado. Y después el Señor me llevaba aquí, me llevaba allá. ¿Por qué? Porque había revelación, y hay revelación. Le compartí el otro día al pastor Francia puntos de vista teológicos que el Señor me ha aclarado y me ha bendecido, y nunca los he escuchado en otros estratos, y alguna vez Dios me va a permitir reunirme con apóstoles, con profetas, y compartir las verdades que Dios me ha revelado, a mí me ha revelado, y por la Escritura tengo peso de lo que estoy hablando. Aquí mismo hemos votado muchas, lo que yo le llamo quemar o matar vacas sagradas, ¿verdad? ¿Cuáles son las vacas sagradas? Esas doctrinas que son intocables, lo que la santísima tradición nos enseñó.
Yo no estoy para sostener doctrina de nadie, hermano. Yo estoy para sostener la palabra y la revelación del Dios del cielo. Le puede dar una ofrenda de palmas al Dios del cielo. Pero me llama la atención. Uno puede tener culto, uno puede tener, hermano, canto, uno puede tener, hermano, uno puede ser hasta ministro de Dios sin conocer a Dios. ¿Cuántos de esos habrán aquí? No me interesa las otras iglesias porque al fin y al cabo yo no soy pastor de otra iglesia. Por la cual el Dios me va a pedir cuenta es por esta. Y es por eso de que a usted le pido cuentas. ¿Dónde está? ¿Por dónde anduvo? ¿Qué se hizo? Hay gente que no le importa. No, pero yo cumplo con preguntarle. Para cuando el Señor me diga, ¿y vos sabías dónde andaban? Sí, Señor. Yo sabía dónde andaban. Porque como le digo, de esta sí me van a pedir cuentas. De las demás no, aunque sea más pequeño, aunque sea más grande. Cada congregación tiene su pastor, a ese le van a pedir cuentas. Yo sé que no dijo amén, ¿verdad? Pero así es. Por casualidad. ¿A cuánto les molesta que se les pregunte? No me conteste. Tranquilo. Take it easy. Uno puede ser todo. Uno puede ser ministro sin conocer a Dios. Dice la Biblia que los hijos de Elí ministraban a Dios, al Dios vivo. Ellos no estaban ministrando a Baal. Ellos no eran ministros de Astarot, no eran ministros de Belcebú, no eran ministros, hermanos, de ningún dios pagano. Diga conmigo, eran ministros del Dios verdadero. Lo único que ellos no conocían al Dios verdadero. Y uno puede ministrar a Dios y cantar a Dios y no conocer a Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. ¿Y cómo saber, hermano, que uno no conoce a Dios? Mire, porque en primer lugar, la Biblia dice de que lo que está dentro del corazón es lo que va a hablar la boca. Y si yo le digo lo que eran estos hijos de Elí, hermano, usted se sorprendería. Se va a sorprender de una manera tan tremenda, pero dice la Biblia de que eran unos hombres pecadores. Eran hombres que no tenían, hermano, temor de Dios, describe la Biblia. Eran hombres, oiga esto, que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando uno menosprecia una ofrenda, ¿cuánto dio? No, dio $1. Nah. Alguien me decía que alguien decía, y ese hermano, ¿cuánto ofrenda? No ofrenda, déjalo, eso no sirve, déjalo que se vaya. Son ministros paganos, porque menosprecian las ofrendas. Jesús elogió a aquella mujer que solamente dio lo único que tenía, porque Jesús conocía el valor no del dinero, sino de una ofrenda. ¿Puede usted alabar y glorificar el nombre de Dios? Pero la Biblia dice de que los hijos de Elí eran sacerdotes paganos, eran sin temor de Dios, que menospreciaban las ofrendas y el problema no era que comieran de lo ofrendado, no, el problema es de que los sacerdotes podían comer de la carne de los becerros y de las ovejas y de los corderos después que habían ofrendado. Y ellos lo hacían al revés. ¿Sabe qué decían? Agarremos lo mejor de la carne para nosotros y después se lo damos a Dios. O sea que las primicias eran para ellos, ya no eran para Dios. Nosotros nos engordamos primero y a Dios le dejamos lo que quede. Porque Dios sabe. Dios sabe. Y a veces con ese que Dios sabe nos vamos disculpando de todo. Ya conmigo, para Dios es lo primero. Démosle palmas al Señor.
Estos tipos eran así, ministraban a Dios, al Dios verdadero, pero no conocían a Dios. ¿Cómo sé yo? Por sus obras. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. Alguien me decía una vez, ¿y usted cómo se atreve a juzgarme? ¿Y usted cómo sabe quién soy yo? Oh, really? ¿Quiere que se lo diga cómo? Viéndolo. ¿Cómo habla? ¿Cómo contesta? ¿Cuál rebelde es? No me venga a decir que alguien con rebeldía es un hermano, tiene al Espíritu Santo adentro. No, porque el que tiene es a otro, hermano, es el chamuco. Porque el primer rebelde, el primer ser que se reveló en el cielo se llamaba Luzbel, un ser que tenía luz. Estos eran unos rebeldes. Pero fíjese que cómo es, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos aprender? Y me llama la atención porque en eso he insistido mucho yo con mis hijos y voy a hablar de ellos porque esta es mi primera iglesia. Esta es mi primera iglesia. Mi mujer y mis 2 hijos son mi primera iglesia. El juicio, cuando a mí me hagan un juicio en el tribunal de Cristo, los primeros por los que me van a pedir cuentas son por estos 2 y mi mujer. Porque el juicio va a comenzar por casa. Y por eso yo tengo que ser una buena cabeza de hogar. Pero se los he dicho. ¿Y ustedes qué son? Ustedes son cristianos, evangélicos. ¿Qué son? Mundanos, desgraciados. ¿Qué son? ¿Qué son? Porque si yo fuera un mormón, ellos fueran mormones. Si yo fuera un brujo, estos fueran los brujitos. Así es. Y el peligro más grande es que no nacimos, hermanos, en una religión equivocada. En el caso mío, hermanos, yo alabo a Dios, agradezco a Dios, soy segunda generación. Yo me acuerdo, hermano, a mí me dormían cantando Alabaré. Me dormía mi mamá, hermano, y era un coro que me gusta y me gustará siempre por toda la eternidad, creo, cuando allá se pase lista. Cuando yo tengo memoria, hermano, yo recuerdo que yo ya cantaba cantos espirituales. Pero eso no me hace hijo de Dios. Y ese es el peligro en la segunda generación, en una tercera generación. ¿Por qué? Porque tener revelación donde todo el tiempo ha habido una palabra buena, eso es tremendo. Y uno se jacta y se gloria cuando uno dice, no, es que yo estoy en la verdad. Y uno puede comparar y juzgar a otros que tienen una mentira y uno tiene Biblia para comprobarlo. Qué tremendo, hermano. Es un reto para nosotros como predicadores, hermano, llevar a nuestra segunda generación a conocer al Dios vivo, santo y verdadero. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Pero Samuel estaba en esa etapa, porque Samuel, hermano, desde que fue destetado, alguien me ayuda, por favor, ¿a qué edad se desteta un niño? Depende, ¿verdad? Hay gente que hasta los 4 o 5 años todavía se sigue, hermano. Venga, mi niño, le dice. El otro parado, hermano. No, pero estamos hablando de gente normal. Un año. Ya. No se vayan a pelear. Voy a hacer juicio. Pongámosle 2 años. Pongámosle. Sí, pongámosle. No se enoje. A esa edad, a Samuelito lo fueron a dejar a Silo. Y cuando él vino a entender, él vio al sacerdote encendiendo la lámpara todos los días, echándole aceite, porque esa lámpara, no encendiéndola, sino echándole aceite, porque esa lámpara nunca debía de apagarse. Cuando él vino a abrir, cuando él vino a entender, hermano, vio a los sacerdotes lavándose en el lavacro.
Cuando él vino a entender, hermano, él vino a oír el sonido del shofar cuando se estaba celebrando Luna Nueva. Cuando él vino a ver, hermano, estaba metido en un sistema que para él ese era lo verdadero. Y cuando él venía a ver, hermano, estaba viendo incienso, estaba oliendo el incienso, que era olor grato. Cuando él estaba viendo, estaba siendo partícipe de la Pascua, tabernáculos, estaba siendo partícipe de la fiesta de las trompetas, estaba siendo partícipe de todo eso. Y llega el momento donde le dice el sacerdote: ahora es tu turno, porque a ti te corresponde hacer el turno de un sacerdote. Ahora llega el momento en donde ya Samuel ya no solamente mira, sino que conoce la ley, conoce la Torá, conoce la tradición de sus antepasados. Y ya no solamente él está observando, sino que ahora él está haciendo, aunque no conoce a Dios. Y ese es el problema de hoy en día, hermanos. En una juventud que es pujante y que es fuerte. Las iglesias en Estados Unidos, hermanos, están más llenas hoy de jóvenes que de ancianos. No sé si usted se ha dado cuenta. Las iglesias hispanas en Estados Unidos, el 70% somos jóvenes. El 30% son los ancianos. Y tenemos gente, hermano, ministrando en los altares, que nació cantando alabaré, como le decía, que nació leyendo la palabra, que nació orando. Son buenos oradores, hoy también son buenos predicadores, son buenos para todo, pero les falta lo que un día tuvo que experimentar aquel hombre llamado Samuel. Dice la Biblia que mientras aquellos sacerdotes menospreciaban las ofrendas, mientras aquellos eran paganos, eran unos perdidos, Elí no les decía nada, hermano. Por el contrario, había un Samuel con un corazón sediento de conocer al Dios al cual él adoraba, porque le quiero decir que la base de la revelación es anhelar al Dios vivo. La base de la revelación es anhelar al Dios vivo. La base de la revelación es anhelar al Dios vivo. La base de la revelación es anhelar al Dios vivo. Dios no se va a revelar a quien él, hermano, cuando él mira un corazón que lo menosprecia. ¿Cómo se va a revelar Dios a él? Pero aquel Samuel empezó a anhelar, y me imagino que entre dientes decía: yo te quiero conocer, Señor. Yo quiero un día pasar el velo del lugar santísimo y ver la luz maravillosa que hay detrás del lugar santísimo. Yo quiero oír tu voz. Y la Biblia me enseña y dice, y Samuel dice: no había conocido aún a Jehová. Oiga eso. Pero en un capítulo atrás dice que él era ministro de Dios. Yo quiero invitar a la juventud a que llores en el altar de Dios y que le digas: Señor, yo ya te conozco, pero quiero conocerte en una nueva dimensión, oh Dios. Quiero conocerte ahora, ya no solamente por lo que me enseñaron mis padres, sino que quiero conocerte cara a cara. Quiero que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Quiero caminar bajo las pisadas, siguiendo las pisadas del Maestro, no por lo que me dicen, sino por lo que yo pueda sentir en mi corazón. Oh, hermano, esto es glorioso, porque dice que no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por eso es de que Samuel se norteó cuando él oyó que le dijeron Samuel. Por eso es de que él se norteó, y dice que se levantó y le fue a preguntar al sacerdote: mire, hermano, si yo lo levanto a usted, hermano, venga para acá. Usted no va a mi casa a medianoche, hermano. Ay, mañana lo veo, pastor, me diría alguno, ¿verdad? ¿Qué? No, ¿y cómo se le ocurre a usted llamarme a las 12 de la noche? Pero aquel dice que oyó la voz y le llegó a decir al sumo sacerdote: me mandó a llamar mi señor. Y le dijo: no, yo no te he mandado a llamar, papadito, anda, acostátele. La Biblia no dice qué tiempo pasó, pero dice que volvió a oír la segunda vez que le dijo Samuel. Yo no sé cómo sería la voz que le habló a Samuel, si habrá sido fuerte, si habrá sido estrepitosa, si habrá sido suave. Yo sé cómo me habla Dios a mí. Cuando Dios esté enojado conmigo, yo puedo discernir eso. O cuando Dios me ha consolado, yo he logrado discernir.
Mire, hablaba con un pastor y me decía, hermano, me vas a creer y vas a creer que estoy loco, pero yo logro discernir a Dios en la intimidad como nunca soñé hacerlo. Yo le digo, te creo. ¿Por qué? Porque yo lo experimento. Pero yo no sé cómo le habló a Samuel. Habrá sido la voz de Samuel. Imagínensela usted. La cuestión era de que Samuel no sabía a quién le hablaba. ¿Y por qué no sabía a quién le hablaba? Porque nunca antes la había oído. Fíjese que un hermano, aunque esté lejos, muy lejos puede estar, pero uno conoce hasta cómo chifla el papá de uno. ¿Sabe qué es chiflido? Huizo. ¿Sí? Oh, hermano. El timbre de un pariente de uno, de la mamá, que hable la hermana cerquita de esa lacuna y empieza el Alexander. ¿Por qué? Mi voz le resuelta comino. Yo le digo, Alexander, y él sigue jugando, hermano, porque no conoce mi voz. Que vaya a ser el brother, ¿verdad? Que el otro día vi que le dijo mi frijolito, hermano. Empieza el tipo a manifestarse. Pero Samuel no conocía a Dios. Por eso es de que le dijo, volvió la segunda y le dijo, Señor, le dijo, ¿me mandó a llamar? No, le dijo, yo no te llamé, le dijo. Ahora, la tercera vez, si te vuelven a hablar, porque Elías en algún momento de su vida había tenido revelación. Le dijo, si te vuelven a llamar, vas a contestar así, habla, Señor, que tu siervo tiene las orejas bien paradas para oírte, le dijo. Así como viene usted todos los domingos, ¿verdad? Hay algunos que le caen como que tumbo para acá para no oír la voz de Dios. La sierra, hermano. ¿Qué está hablando el pastor? Eso no me gusta. Me está tirando a mí. Tiene razón, a usted le estoy tirando. Sí, hermano, mire, cuando uno predica para la iglesia que llegó, no para la que no llegó. Para la que no llegó, ahí está el video. Pero le dijo, habla, que tu siervo oye. Y dice la Biblia que Dios se le manifestó a Samuel. Y le empezó a decir, he visto cómo estos menosprecian mis ofrendas. He visto cómo Elí no estorba y diles. Y le empezó a revelar. Y le empezó a decir lo que iba a pasar con la casa de Elí. Y una revelación muy fuerte, era juicio que venía. Mire que la primera revelación que recibe este hombre, hermano, no fue una revelación de la gloria de Dios, sino que fue algo que él no quería decir. Y aún, Elí sabía que Jehová le había hablado en la mañana, llegó y le dijo, ¿qué te dijo el Señor? Le dijo, ¿qué te dijo? Y le dice, así te ha Jehová a ti, le dijo, y aún te añada, a vos te va a pasar lo que supuestamente me tiene que pasar a mí si no me lo dices. No, así no, le dijo Samuel. Ahorita le dijo que usted está en juicio y que sus hijos se van a morir, le dijo, y que también sus nietos y algún sobreviviente si sobrevive alguien, ese nunca va a tener parte en el sacerdocio y siempre van a mendigar pan, le dijo. Mire hasta dónde puede llegar el menospreciar las ofrendas o menospreciar el altar. Este lugar aquí es un lugar común y corriente todos los días, pero cuando nosotros los santos nos reunimos, este lugar y todo el lugar viene a ser parte con nosotros. Santo es aquí, santo es allá. Pero el uso de un puesto hace la diferencia. El uso de un ministerio te hace responsable. Hello. No agarremos con ligereza las cosas. Si es un micrófono. Si yo solo canto. Yo como no soy diácono. Yo como no soy el anciano. ¿Y usted qué hace? No, mire, yo solamente soy el que grabo los videos. No, ese necesita estar alineado con Dios. ¿Y quién es usted? No, soy el que estoy en la puerta. Ese necesita estar alineado con Dios. ¿Alguien dice amén?
Oye, yo soy el que estoy en la banca y adorando a Dios. Usted necesita estar alineado con su Dios. Porque usted está tomando parte en medio de la congregación de los justos. ¿Quién le dijo a usted que solo porque no está en el grupo de alabanza, hermano, usted no tiene responsabilidad? Es que estamos mal enseñados. ¿Sabe lo que el grupo de alabanza es? Ellos solamente son los que los dirigen a ustedes, a nosotros. Ellos no están para cantar solos, ellos están para dirigir al pueblo, para que juntos adoremos al Dios vivo. Por eso es un error, hermano, venir solo a escuchar. Bueno, si solamente ellos cantan, entonces, hermanos, váyanse para su casa y déjenos cantando a nosotros. Pero nosotros somos los que juntos, ellos y ustedes y todos juntos, tenemos que aprender a adorar al Dios vivo, porque para eso venimos, para ministrar en la presencia de Dios a un Dios que conocemos. Otro de los hombres que me llama la atención, que no conocía a Dios en una dimensión de gloria, fue el profeta Isaías, por excelencia. Fue uno de los profetas, hermanos. Se dice que el libro de Isaías es la Biblia completa. Solo el libro de Isaías, el puro libro de Isaías, es la Biblia del Antiguo Testamento. Si usted alguna vez tiene curiosidad, Isaías solamente tiene 66 capítulos y narra el Génesis hasta el Apocalipsis en todas sus profecías. Claro que usted no lo va a hallar cuadrado así, ¿vea? Hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Pero se cree que Isaías, hermanos, o así se conoce, ¿verdad?, en los ámbitos teológicos. Es la Biblia del Antiguo Testamento. Pero me llama la atención porque Isaías era profeta de Dios. O sea, quiere decir que puede haber una revelación, pero en un nivel. Ahora, ¿por qué? Este es mi segundo punto y con este voy a terminar en unos minutos. Quiere decir que tú ya estás en el puesto de Samuel, ya conoces a Dios, pero estás conforme con lo que conoces. Ya pasaste del nivel 0, de la tradición de tus padres. Ahora estás en el nivel de Samuel, segundo nivel, el nivel en donde la palabra se te fue revelada, en donde ya oyes la voz de Dios, en donde oyes al Espíritu Santo que está en ti, te guía a toda verdad y a toda justicia, te redarguye cuando fallamos, nos redarguye. ¿A cuánto lo redarguye el Espíritu Santo? Me decía un hermano el otro día, hermano, es que cuando uno conoce a Dios de verdad, uno ya el pecado lo está haciendo y en el pecado uno sabe que le está fallando a Dios. Ya no disfruta bien el pecado, uno me decía, qué desgracia, me decía él. Yo lo quería disfrutar, pero el Espíritu Santo no me dejaba, me decía. Yo le decía, Señor, no me atormentes así, y él estaba pecando, hermano, y yo le decía, sí, vos sí, me decía, yo, ¿de verdad querías que el Espíritu Santo no te redarguyera? Es que, hermano, me dice, yo no disfrutaba el pecado. ¿Y qué hiciste? No, me tuve que reconciliar, me dijo. O sea, vuelvo al punto. Tú ya estás del nivel 0 al nivel 1, ahora al nivel 2. ¿Cuál es el nivel 2? Un nivel mayor de revelación. Isaías ya era profeta de Dios. Él conocía la voz de Dios. Él lo había hecho su profeta. Le dijo, te voy a dar por profeta a Israel. Y tienes un encargo grande. Le vas a ir a profetizar a los reyes, le vas a profetizar al pueblo. Y la palabra que te voy a dar es una palabra fuerte. Y le dijo, ok. Pero sabe usted, hermano, que cuando uno va creciendo en Dios y la relación que uno tiene con Dios, si nosotros tenemos una relación con Dios, esa relación no puede menguar, cada día va a ser más fuerte. Por eso es de que yo no logro entender gente que me dice, mire, cuando más metido estaba con Dios, es cuando menos lo sentí. No, ahí pasó algo, ahí algo se chanfleó. Eso no puede ser así. Cuando uno conoce a Dios y tienes una relación con tu Dios, con el Espíritu Santo, no es una emoción la que estás teniendo, porque en este tiempo, hermano, emocionarse es fácil. Emocionarse es fácil. Y creo que el pentecostalismo, hermanos, ha contribuido para que nosotros caigamos en mucho emocionalismo.
A nosotros nos gustan los eventos como los conciertos. Nos gustan los eventos grandes. Ay, yo conseguí una foto donde decía algo tiene que estar mal, decía. Porque los eventos de cantantes, hermanos, están topados, pero los cultos de oración, 3, 4 llegan. Algo tiene que estar mal. El que tú sientas un escalofrío, el que tú sientas, hermanos, un corrientazo. Uno a veces se confunde y dice, no, sentí a Dios. ¿Cómo sé yo que alguien sintió a Dios? Cuando tú sientes a Dios, tu vida no puede ser la misma. Tu vida tiene que cambiar. Hello. Aunque no diga amén. Si tú de verdad tuviste un encuentro con tu Dios, tu vida tiene que cambiar. De lo contrario, te emocionaste en tu alma. Sorry. Pero tu espíritu hermano, pero yo sentía a Dios y estaba llorando. ¿Y cómo es su vida después de eso? ¿Cambió o sigue siendo el mismo? Porque usted sigue siendo el mismo. No, usted se emocionó. Usted cayó en un ambiente en donde la gente está recibiendo y el ambiente te llena. Y en el ambiente uno, hermano, puede experimentar muchas cosas. Pero estás en el ambiente. Me explico qué es un ambiente. Es como un clima. Por ejemplo, si ahorita estuviera lloviendo, lo más lógico es que empezamos a sentir fríos. ¿Quiénes? Todos. Porque hay un ambiente, hay un clima que nos va a afectar a todos. Por eso es de que Saúl profetizó. Porque él cayó en un ambiente de profetas. Dice que estaba en el pozo de Secú, en Nayot, Ramá. Y estaban los profetas profetizando, hermano. ¿Qué será estar en una compañía donde solo hay profetas? No, eso es cardíaco. Pero profetas de Dios, ¿verdad? No charlatanes como los que hay hoy en día. Pero eso ha de ser rico, hermano. Estar en medio de profetas, hermano. Y uno dice esto y el otro. Y aquel, mire, buscando a David para matarlo andaba. Y de repente entra en un ambiente. ¿Y qué le pasó? Empezó a profetizar. Lo único que empezó a profetizar desde un punto de vista ilegal, empezando porque no tenía un mentor. Porque cuando los profetas lo vieron profetizando, dijeron, ¿y a este? Saúl es contado entre los profetas. Lo primero que preguntaron es, ¿y quién es el padre de este? No estaban hablando quién era el papá biológico, estaban hablando quién era el padre espiritual, el mentor de este hombre. Pero cayó en un ambiente. El punto de hoy es el ambiente. Y parece que la gente tiene su experiencia, una experiencia religiosa. ¿Cómo pruebo yo que tuve un encuentro con Dios? Alguien que sea un valiente que se atreva a contestar esta tarde. ¿Cómo pruebo yo que tuve un encuentro con Dios? La forma en que vivimos. Por la prueba. Cambio. Los dones muchas veces nos vienen a confundir más. Voy a decir algo que yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Pero está bien, yo tengo Biblia para tirar para arriba. Pero para ejercer un don no se necesita ser espiritual uno. Puede andar hasta caído. ¿Por qué? Porque un don es para provecho de la iglesia. Dios te usa para hablar. ¡Pum! Y se acabó. Sencillo. Si no me cree, le hace todo Corintios. Le hace todo Corintios.
Pablo dice en el capítulo 1, en todo os alabo, hermanos, porque en todo abundáis y no tenéis necesidad de ningún don. Fíjense que Pablo a los corintios no les enseña qué son los dones, les enseña a usar los dones y a ordenar su vida. Pero les dice a vosotros los santificados, eso quiere decir apartados. Y en el capítulo 3 se les deja ir con el bate en la mano, hermano, y les dice a usted, a los primeros les dice, a los santificados, paz, gracia a vosotros, y les admiro porque no les falta ningún don, tienen todos los dones, pero en el capítulo 3 dice, ustedes, los mismos que usan los dones, son todos unos carnales, les dijo, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Son incapaces de poder digerir la vianda sólida. Os tuve que dar de beber leche porque aún sois incapaces de poder digerir la vianda sólida. Era gente, hermano, que no tenía entendimiento. En el capítulo 5, gente que no podían juzgar los problemas en la iglesia. Lea la carta a los Corintios, se la recomiendo. Yo sé que eso, hay gente que puede decir, no, hermano, mire, porque Dios es un Dios santo, que Dios usa a quien a Él le pega la gana. Usó a un burro, no va a usar a otro burro. Y ese es el problema. Hay gente que mire, hoy profetiza, así dice el Señor y que no sé qué, y cuando sale, hermano, a pescociarse con medio mundo, ¿va? Hay gente que está orando y fluye en un don de sanidad, y cuando sale, hermano, a pelearse porque no le dieron una comida, ¿va? Aquí mismo hemos tenido experiencias de esa. Gente que piensa que solo con la uña toca el dedo de Dios y ya Dios le responde. Y con un carácter del diablo. Un carácter insoportable. Se soporta más a un niño de 3 años que a él. Y por lo menos un niño de 3 años, uno sabe que tiene 3 años. Pero ya un viejo, una vieja. Gente, hermano, que está ahí, que todavía que no se le puede decir nada porque se ofende. Oh, no, pero no, mire, yo toco a Dios y Él me oye. ¿Y dónde está, pues? A mí se me hace que es pura emoción. Porque cuando Isaías, en el capítulo 6, ya tenía una revelación. Ya tenía él una revelación. En el año en que murió Usías, vi yo al Señor, dice, sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban al templo. ¿A quién vio? No. ¿A quién vio? Vamos, está conmigo, lo voy a volver a leer. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿A quién vio? Al Señor. Este no había comido mal en la noche, hermano. Este estaba teniendo una revelación de verdad. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Mire lo que sigue diciendo, dice, y al otro lado daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Sabe lo que? Yo, hermano, yo me imagino que Isaías quedó, pero wow, hermano, estaba viendo a Dios en 3D. Wow, hermano, eso es para morirse. Eso es para decirle, wow, qué siervazo soy yo, Señor. Yo, tu siervo, tu profeta, aleluya. ¿Quién como Isaías que vio al Señor grande y sublime? Hermano, uno tiene una revelación de Dios y sale todo soplado, hermano. Con un medio rema que Dios le da a uno. Dios del cielo.
No hemos conocido al que está sentado en el trono. Tú no sabes quién es el que manda todavía. Hay gente que me ha dicho, no, es que si yo no ministro. Wow, hace la semana pasada me dijeron. Oiga la confesión que me dijeron. Y ojalá que este grosero oiga este mensaje. En 20 minutos me dijo, yo tengo al pueblo metido, me dijo. Yo no le dije nada. Sí. Yo solo me quedé pensando, yo creí que era el Espíritu Santo. Es que desde aquí se pueden hacer muchas cosas. Dale. Desde aquí yo lo puedo hacer que usted llore. Sí, Señor. Y uno piensa que es Dios y no es Dios. Yo por eso a veces le digo a Kevin, para, que son las voces. Son las voces. Qué bueno que hay música, yo no estoy en contra de la música. Si usted no ve más instrumentos aquí, porque todo está en disciplina. Y vamos a seguir metiendo. Este Samuel dice, solo yo he quedado. Y que se cuide Samuel, porque la estás librando, Samuel. Solo Samuel ha quedado profeta de Jehová. Lucha. No, yo no tengo en contra, hermano. Yo estoy tranquilo, hermano. Yo sé que si hay más instrumentos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo estoy tranquilo. La presencia de Dios baja. ¿Cuántos sintieron la presencia hoy? Porque, hermano, no, mire, si están ellos, gloria a Dios, y me alegro porque los tengo todavía. Todavía Oscarito está sentado aquí, mi querido Alfonso, mi querida Kimberly, que ya te uniste para el clan. ¿Quién más? Ariel, sí, se me estaba saltando. Este también, ¿verdad? Porque el de las congas dice, no, yo subo cuando los demás. Les está acompañando en su dolor, mis queridos hermanos. No soy yo. Pablo decía, es Cristo en mí. Todo lo que yo hago, decía Pablo, es Cristo en mí. A Él sea la gloria, el poder y el honor. Le damos palmas a Dios. No hay ministros que puedan, hermano, ministrar el espíritu del hombre. No hay. El que ministra el espíritu del hombre se llama Espíritu Santo. Pero lejos aquel de sentirse inflado que había visto a Dios, ¿sabe qué dijo? Ay, Dios del cielo, dijo, hoy andaba buscando un sacerdote para que le aventara sangre, aunque sea de chivo. Porque dijo, hoy me muero, dijo, hoy sí que me morí, dijo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno puede tener la revelación de quién es Dios, uno también al mismo tiempo puede tener la revelación quién es uno. Y aquel hombre dijo, no hombre, lejos de sentirse inflado, lejos de sentirse así, como que, la bomba atómica de Dios, yo como plomo escupo balas. No, aquel hombre dijo, soy hombre inmundo de labios y siendo un hombre pecador, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, también esa misma experiencia nos revela quiénes somos nosotros. Y esa revelación, hermano, hará que nuestra vida nunca sea la misma. Pero alabado sea el Dios del cielo, que Él no nos deje en esa condición. Él no vino para matarnos, Él no vino para hundirnos, Él vino para restaurarnos, para darnos vida y vida en abundancia.
Él no vino para pararse en nosotros. Dice la Biblia que uno de los querubines que volaba, hermano, y adoraba a Dios, tomó una tenaza y agarró un carbón que está en el altar de Dios, no en el de los hombres, sino en el altar, en el verdadero, en el cuyo tabernáculo y morador es el Dios del cielo, y su sacerdote es el gran Melquisedec. Dice la Biblia que agarró los carbones y se lo pasó por la boca aquel hombre, por sus labios, y le dijo: sé limpio de tus labios. Porque cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, no nos inflamos, nos humillamos, porque Él es el santo y nosotros somos los pecadores, porque Él es el bueno y nosotros somos los malos, porque Él es misericordia y nosotros los necesitados. La revelación de Dios te lleva a un cambio de vida. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Nada. Sin Dios no somos nada. Aquel Isaías, hermano, caminó en una dimensión diferente, con temor y temblor, porque sabía que el que estaba allá arriba era santo, y no solamente una, era 3 veces santo. Oh, wow. ¿Cómo se caminaría? Ahí está el santo. Decía, oye, ahí está el santo. Iba a robar, ahí está el santo. Iba a decir una mala palabra, ahí está el santo. Y iba, hermano, a decir a la mujer del prójimo, y ahí está el santo. Decía. Y iba, hermano, a trinquetear a alguien, y decía, ahí está el santo, hermano. La vida, la revelación te cambia. Porque cuando tú sabes quién está en el trono, la vida te cambia. La vida te cambia. Ahora, la emoción te empuja, pero cuando salgas allá afuera, el mismo perdido, siguen rolando su puro de marihuana y vámonos. El sábado se embriagan, sabadito alegre, viernes chiquito, sabadito alegre, y domingo de consagración, hermano. Come on, man. ¿A qué Dios tienes revelado? Dios tiene que hacer un cambio en mi vida, mayor del que ya hizo. 3 niveles. El nivel 0 es el nivel de tradición. Nivel 2, el nivel de Samuel, en donde me revelan la palabra y ya puedo conocer la voz de Dios. Pero el nivel 3 es un nivel de gloria, en donde tú de verdad conoces a un Dios en un nivel, en una gloria mayor. Cuando tú sabes que te están viendo y que el que te está viendo es 3 veces, ya no juegas, ya no juegas. Dijo el Señor que el Espíritu Santo es el que nos santifica. Tú no te puedes santificar a ti mismo. Alguien te tiene que santificar, y ese es el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el error más grande? Es que uno piensa que evitar de hacer el pecado te santifica. No, oiga lo que voy a decir. El no hacer el pecado no me santifica. No. Eso es la ley. Eso es la ley. Pero la gracia me da fuerza, me santifica, y cuando me santifica, yo ya no peco. ¿La agarró? Esa es la gracia. La diferencia entre la gracia y la ley era que si yo hacía las obras de la ley, venía a ser santo. Y por eso es de que todavía batallamos con lo que es la gracia y la ley, y nos cuesta entender mucho. Pero la gracia me capacita, me santifica, y porque me santifica, yo veo el pecado y digo yo, no. ¿Por qué? Porque ya no tengo sed de pecado. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua que salta para vida eterna. Si tú estás haciendo, no estás haciendo el pecado para santificarte, hermano, tú tienes una lucha cuesta arriba y con un montón colgados ahí atrás. No la vas a hacer. No la vas a hacer. Pero si tú le dices al Espíritu Santo, Espíritu Santo, santifícame,
Y por consecuencia de que tú me das santidad, el pecado ya no se apoderará más de mí. Por consecuencia de que tengo el Espíritu Santo conmigo, mi vida será siendo limpia cada día. Será yendo mejor a mejor. Yo quiero orar por usted esta tarde.